inmensamente a las autoridades educativas de esta institución por el recibimiento que hoy nos dieron y la oportunidad de estar aquí con ustedes. Reciban un saludo muy caluroso de nuestro presidente municipal de Cajeme, el licenciado Carlos Javier Lamarque Cano, que hoy me honro en representarlo. Y estar aquí con ustedes para mí es un gusto enorme. Quisiera hablar de lo acontecido hace 56 años. Se le conoce como la matanza del 68. Y esto es para todos los jóvenes, porque es parte de la historia de nuestro país. Pero para poder hablar del 68, tenemos que remontarnos a los antecedentes de eso. Y los antecedentes de este movimiento surgen con otros movimientos que se dieron a nivel mundial. En Francia, un movimiento estudiantil. En Estados Unidos, el movimiento contra la discriminación de los negros. En los movimientos de los médicos aquí en México. Los movimientos de los ferrocarrileros, encabezados por Valentín Campa. Los movimientos de los maestros, dirigidos por Otón Salazar. Líderes que en su momento apoyaron y lucharon para que este país fuera más libre. En esa época había un gobierno hegemónico, un gobierno de un partido en donde se tenía sometido al pueblo de México. Un partido, el PRI, exactamente, que sí lo han de conocer, jóvenes, se han escuchado de él, pero que afortunadamente ya ahorita está en los drenajes de la historia. Era un partido en donde los gobiernos sometían al pueblo. Había elecciones de una faramalla nada más, porque las elecciones, las urnas, los votos, siempre se los robaban ellos y siempre ganaban. No había oposición. Había mucha represión. Aquellos jóvenes que por alguna otra razón alzábamos la voz o alzaban la voz, porque a mí no me tocó, estaba muy pequeño todavía, pero recuerdo. Eran reprimidos, eran desaparecidos, eran asesinados, eran encarcelados. Las cárceles estaban llenas. Lecumberri era la cárcel más tenebrosa de nuestro país en ese entonces, llena, saturada de líderes estudiantiles, de líderes sociales que luchaban para abrir este sistema hegemónico, en donde buscaban la libertad y se buscaba darle voz al pueblo. Como señala, se luchaba por una democracia. Como se sigue luchando, pero que afortunadamente ya ahora estamos viviendo tiempos de transformación y tiempos de cambios. Se respira una libertad. Son gobiernos electos por el pueblo y para el pueblo. Nada comparable con lo que se vivía en ese tiempo. El 2 de octubre, el inicio de conflictos empieza en una vocacional de una preparatoria en la Ciudad de México, en donde la policía quiso entrar para reprimir un movimiento de huelga estudiantil. Los estudiantes no quiso, entraron y reprimieron. Eso causó mucho coraje entre el estudiantado, porque las prepas son populares y se supone que son autónomas. Y esa fue la mecha que se prendió
para poder organizarse. Los estudiantes de la UNAM apoyaron a los preparatorianos y se hace un movimiento muy grande, en donde el pueblo cansado también se une en la Ciudad de México, se une y apoya a los estudiantes. Estaba en puerta una olimpiada, la Olimpiada del 68, y en donde el gobierno quería aparentar una imagen ante el mundo de que había paz, había tranquilidad en el país, y que dijo que no iba a permitir ningún acto de sublevación ni nada. Los estudiantes se organizan, forman su comité, su consejo de huelga, e inician una marcha a la plaza de Tlatelolco, un 2 de octubre de hace 56 años, a las 6 de la tarde. El gobierno represor del presidente Gustavo Díaz Ordaz, el asesino de estudiantes, que así pasa la historia, ordena que ese movimiento, que esos estudiantes fueran reprimidos. En la plaza de Tlatelolco se apostan francotiradores, y a la señal de una cruz de bengala, esa era la señal para empezar la masacre. A la señal de esa luz de bengala empieza la masacre de estudiantes. El gobierno da una cifra oficial señalando que nada más 80. Una gran periodista de esa época, que fue partícipe y fue protagonista de ese movimiento, testigo, en un libro que se llama La Noche de Tlatelolco, escribe ahí cifras, más no exactas, en donde señalan más de 5,000 muertos, más de 5,000 estudiantes, más de 5,000 gentes del pueblo que en ese momento tuvieron la mala fortuna de ir pasando junto con sus niños, y en la cual fueron masacrados, porque ahí no midieron consecuencias, ni midieron que nada más estudiantes, ahí fueron arrasados. Fue el gobierno del asesino Gustavo Díaz Ordaz y su secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez, que en fecha posterior llegó a presidente y también fue un represor. Reprimió estudiantes en 1973. Eso es lo que marca la historia. Y hoy por eso es un día de duelo nacional. No es un día de fiesta. Es un día, un aniversario luctuoso de duelo nacional, y recordar a esos caídos, a esos jóvenes que fueron la antesala, porque luchaban por la libertad, luchaban por la democracia, fueron los iniciadores de lo que hoy todos ustedes pues están gozando. Ellos dieron su vida por todos nosotros. Luchaban por lo que hoy ya tenemos: democracia, un gobierno electo por el pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Porque hoy se gobierna con el pueblo, no sin el pueblo. Hoy se respeta el voto, hoy se respetan las libertades, hoy se lucha contra la discriminación, contra el clasismo. Por eso, jóvenes, hoy tenemos que recordar con honor a todos esos jóvenes caídos el 2 de octubre. 2 de octubre, no se olvida. Gracias.